El domingo del ciclo C de la 16ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 10, 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para darse abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, y solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, y no se la quitarán. Al comentar el Evangelio del domingo pasado, vimos que si uno realmente desea tener vida eterna, deberá preocuparse de quienes necesitan ayuda y pasan necesidades. Hoy, sin embargo, el Evangelio parece contradecir esta enseñanza, ya que Jesús no atiende los reclamos de Marta, quien se preocupa por atenderlo y requiere de ayuda. Veamos primero el contexto general del relato, que es la hospitalidad judía. La hospitalidad era una costumbre muy arraigada entre los judíos. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, que es una carta escrita para judíos convertidos al cristianismo, el autor se despide de ellos en 13:2 diciendo: no se olviden de la hospitalidad. Gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Bueno, pues este texto de Hebreos tal vez aluda a la primera lectura de la liturgia de hoy, que es la de Génesis 18, 1 al 10a. En este texto se nos cuenta la historia de 3 hombres que pasaron delante de la tienda de Abraham, en aquellos tiempos en que él y su esposa Sara eran mayores y no habían podido tener hijos. Al ver pasar estos 3 hombres, Abraham insistió en que se quedasen y les dio muestras de una gran hospitalidad. Les ofreció agua para los pies, descanso junto al árbol y comida de lo mejor que tenía. Y no solo dijo a Sara y a su criado que los atiendan, sino que él mismo se desvivió en atenciones. Luego, el autor del relato nos hace ver que el paso de estos 3 hombres fue en realidad una visita de Dios. Y después de esa visita, la anciana Sara quedó encinta. Pero, cuando Abraham los atendió, no sabía que los 3 hombres eran ángeles, pero lo que sí sabía es que había que atender a los forasteros. Bueno, pues el Evangelio de hoy se ubica en este contexto general de la hospitalidad judía. Según el relato, Jesús es recibido en casa de 2 hermanas, Marta y María. Sin embargo, ellas no sabían que Jesús es Dios. Pues como saben, recién años después de la muerte y resurrección del Señor, la Iglesia empezó a afirmar que Jesús, además de verdadero y perfecto hombre, es también verdadero Dios. Y a fines del primer siglo, esta creencia ya se había generalizado en la Iglesia, y un claro ejemplo de ello es el Evangelio de Juan. Pero la Iglesia demorará otros 200 años más para hacer de esta creencia el fundamento de nuestra fe. Bueno, pues en atención a la hospitalidad judía, el relato de hoy nos cuenta que Marta se multiplicaba para atender a Jesús y a su grupo y para darse abasto con el servicio. Entonces, evidentemente, ella hizo un reclamo razonable, porque María, en lugar de ayudarla a atender a los invitados, se había ido a sentar a los pies de Jesús. Ahora veamos más en concreto el contexto del relato. Recordemos que Jesús está en camino a Jerusalén y lo que ha venido haciendo mientras iba de camino fue enseñarnos qué es lo que hemos de hacer para que Dios reine en medio nuestro y cómo debemos vivir para ser eternamente felices. Se trata pues de un texto que subraya la actividad principal de Jesús, que fue la de enseñar a la gente. Y como sabemos, Él va a enseñar siempre que puede, en el camino, a orillas del lago, en las aldeas y en las casas de la gente. Bueno, pues en esta ocasión, mientras iba de camino, Lucas nos dice que Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. La mención de la aldea nos indica que se trató de un pueblo más bien pequeño que se encontraba a lo largo del camino a Jerusalén. Y Lucas nos precisa que Marta les abrió la puerta de su casa.
Los primeros cristianos, como eran pocos, se solían reunir en casa de alguno de ellos, y parecería que la casa de Marta era conocida entre los primeros cristianos y debió ser lugar de reunión de la iglesia. Pero detengámonos ahora en el centro del relato, pues nos dice Lucas que Marta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. María es el modelo típico de lo que es un discípulo. La palabra discípulo se deriva del verbo discere, que significa aprender. El discípulo es el que aprende, es aquel que se sienta a los pies de su maestro para recibir sus enseñanzas. Y María estaba respondiendo a eso, escuchaba a sus pies y aprendía. Mientras tanto, Marta andaba preocupada por ser hospitalaria. Según Lucas, Marta se multiplicaba para darse abasto con el servicio. Sabemos que Jesús no caminaba solo y en esa ocasión está yendo a Jerusalén con un grupo de sus discípulos. Marta pues se preocupaba por atender a sus numerosos invitados y no podía con tanto trajín. Llegó un momento en que, cansada, explotó y se quejó ante Jesús recriminando públicamente a su hermana. Y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Efectivamente, si la acogida de las hermanas hubiese sido para invitar a Jesús y a sus discípulos a comer, entonces Marta tenía toda la razón en protestar. María debería estar ayudando y Jesús debería llamarle la atención por no hacerlo. Y seguramente nosotros pensaríamos lo mismo. María, pues, aparece aquí como una fresca y comodona que hace todo lo contrario a lo que Jesús enseña, pues ni ayuda ni sirve. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue desconcertante, pues le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Ante las válidas quejas de Marta, se nos hace muy difícil entender cómo Jesús pudo apoyar la frescura de María y desestimar los reclamos de Marta. Pues ¿acaso su camino no consiste en ayudar y en servir? Bueno, pues, este razonamiento es válido si nos atenemos solo a las quejas de Marta y nos olvidamos del contexto y del objetivo de Jesús. Es necesario poner la invitación de Marta en su contexto apropiado. Jesús pasaba por el camino y estaba enseñando a sus discípulos. Y al pasar por la casa de las hermanas, fue invitado a entrar. Pero él no entró en casa de las hermanas para comer. Él entró en casa de ellas para enseñar. Pues esto es lo que ha venido haciendo por el camino y es lo que continúa haciendo en casa de las hermanas. Si hubiese sido invitado a comer, el evangelista nos lo hubiese dicho. Pues siempre Lucas nos informa cuando Jesús es invitado a comer. Por ejemplo, nos dirá que un fariseo le rogó que fuera a comer, o cuando fue a comer a casa de otro fariseo, o cuando se sentó a la mesa en casa de Leví, o en casa de Simón el fariseo, etc. Pero en ese caso, Lucas solamente nos dice que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Parece que Jesús desea aprovechar la invitación de Marta para seguir enseñando. El momento, pues, no era para comer, sino para escuchar. Y así lo entendió María. Pero la preocupación de Marta por atender a sus huéspedes fue más allá de las intenciones de Jesús. En realidad, Jesús hubiese esperado que Marta también estuviese a sus pies escuchando. Ahora bien, si Marta no desea escuchar sino atender a sus invitados, ciertamente lo puede hacer, pero no puede exigir que los demás hagan lo mismo que ella. Además, en un contexto de enseñanza, estar distraída con los quehaceres de la casa no era la mejor decisión. Lo que Jesús espera es que lo escuchen. En este momento solo una cosa es necesaria: escuchar para aprender. Y María había elegido correctamente. Ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Evidentemente, si Jesús hubiese sido invitado a comer, entonces el deber de María hubiese sido estar sirviendo a los invitados. Por tanto, antes de llegar a conclusiones equivocadas, veamos primero qué es lo que se pretende. Pues hay un momento para servir
y hay un momento para aprender. Y para poder servir mejor es necesario, primero, aprender y asimilar profundamente las enseñanzas del Señor. No nos fijemos, pues, en las apariencias, ni nos dejemos llevar por las costumbres, que si bien éstas pueden ser buenas, ante la oportunidad de escuchar el mensaje del Señor, a veces pueden no ser las más convenientes. Pidámosle, pues, a Dios que aumente en nosotros el deseo de aprender su mensaje y a darnos cuenta que seguirlo supone, a veces, dejar de lado algunas costumbres. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.